Revueltas en Holanda, protestas masivas en Ecuador, Panamá, Argentina, Francia, Italia e incluso revueltas en India se están dando en estos últimos meses. Todos estos sucesos que ocupan las portadas de los periódicos internacionales tienen un denominador común: el aumento sistemático de los precios internos y la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos. La inflación ha regresado con más celeridad, ha aumentado con más fuerza y ha demostrado ser más obstinada y persistente de lo que creían posible los bancos centrales en un principio. Después de dominar inicialmente en Estados Unidos, el problema se ha convertido en una pieza central de las discusiones sobre políticas en muchas economías avanzadas. Y se trata de un fenómeno global. Y en este vídeo hablaremos de algunos de los países donde han estallado las revueltas para ver cómo se ha llegado a esta situación tan tensa. Así que poneros cómodos, que empezamos. Empecemos nuestro viaje en Panamá. Una inflación desbordada y denuncias por corrupción ponen a Panamá en un estallido social sin precedentes. Las protestas se producen en un escenario de 4,2% de inflación interanual registrado en mayo y una tasa de desempleo cerca del 10%. Panamá, de más de 4 millones de habitantes, ha tenido históricamente una economía de servicios bastante estable, por lo que en el pasado reciente era casi inexistente el tema de la inflación. Con una economía dolarizada y de servicios, un canal interoceánico que aporta más de 2.000 millones de dólares anuales al Tesoro Nacional, altas tasas de crecimiento económico y alternancia en el poder, Panamá ha vivido una relativa estabilidad política y social desde el 89. Pero no es oro todo lo que reluce. El país presenta uno de los mayores índices de desigualdad del mundo. La mitad del empleo es informal y hay grandes carencias de servicios públicos como salud, educación y acceso al agua potable. Además de ello, la deuda pública acumulada para el año 2022 podría superar los 44.000 millones de dólares, un 83% del PIB. Y la explicación del por qué se ha disparado la inflación ahí es bastante sencilla. Al ser una economía de servicios, importa la mayoría de productos del extranjero. Así que, a la mínima turbulencia que haya en el mundo, la estabilidad de precios se va a ir al garete. Para que os hagáis una idea, el precio del combustible se incrementó un 47% desde inicios de año, valiendo actualmente 5,17 dólares por galón de gasolina. El gobierno nacional anunció la víspera que extendía temporalmente el congelamiento del galón, una medida que solamente beneficiaba al transporte público de pasajeros. También prometió congelar al menos 10 productos de la cesta básica de alimentos, pero estas medidas no apaciguaron estas protestas. Estas seguían vigentes. Esto solamente fue la gota que colmó el vaso. No podemos olvidarnos de la alta corrupción que hay en el país, el supuesto mal manejo de los fondos públicos en medio de denuncias de corrupción. Esto ha sido de forma breve lo que ha pasado en Panamá. Pero vamos a viajar a otro país de Latinoamérica y es Ecuador. Las protestas en Ecuador tienen relación con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. El presidente Lasso aprobó una serie de medidas restrictivas para tratar de cumplir con dichas exigencias, y las protestas no tardaron en aparecer, y como principal motivo de estas tenemos el reclamo de un menor precio de la gasolina. Y aparte de los reclamos de menor precio de la gasolina está el bache económico que atraviesa el país, donde podemos encontrar cosas como el reclamo de mayor plazo para cubrir las deudas bancarias, y sumando a esto las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha habido muchas interrupciones tanto de importaciones como de exportaciones y varios flujos de pago y transacciones en suspenso con Rusia y países afectados. Solamente con el caso de Rusia, las exportaciones a ese país sumaban 1.000 millones de dólares, siendo el tercer país de destino de las exportaciones no petroleras del año pasado. Por su parte, las importaciones de fertilizantes y abonos también se han visto afectadas por la coyuntura actual. Solamente en 2021 el 38,2% del total de las importaciones de esos productos provino de Rusia. En este sentido, el sector agrícola podría atravesar una potencial contracción en su producción debido a las limitaciones existentes para obtener insumos básicos para su desempeño. Aunque también hay que decir que no todo es negativo. Dentro de este contexto, las sanciones comerciales han afectado a las exportaciones rusas de petróleo.
En 2021, Rusia produjo 9,7 millones de barriles diarios de crudo, lo que lo situó como segundo mayor productor del mundo. Y hoy, las sanciones han provocado una fuerte contracción de la oferta de petróleo, por lo cual su precio se ha elevado muchísimo, aunque ahora poco a poco ya está volviendo a sus niveles pre-invasión. Eso tiene repercusiones positivas en los ingresos del Estado ecuatoriano. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el país recibe cerca de 144 millones de dólares adicionales por la situación en la que están viviendo. Aunque aparentemente las protestas habían apaciguado, ya que luego de varias semanas de marchas y protestas masivas, ambas partes firmaron un entendimiento que culminó en el cese de las manifestaciones. Entre los puntos acordados, el más complicado fue el relacionado con el precio del combustible, donde el gobierno acordó una rebaja de 15 centavos de dólar por galón para los combustibles subsidiados. La duración de esas tensiones va a depender de cuánto va a durar este conflicto internacional. Por ahora vamos a viajar a otro país de Latinoamérica que hemos tratado bastante en este canal y donde la polarización está muy presente: Argentina. Una de las principales calles de Buenos Aires fue utilizada por los manifestantes para movilizarse hasta la sede del Ejecutivo, la Casa Rosada, donde se apostaron levantando pancartas en rechazo al Fondo Monetario Internacional y exigiendo que el dinero que financia la deuda externa sea utilizado para aliviar a los sectores más vulnerables del territorio nacional. El pasado mes de marzo, el gobierno cerró un acuerdo con el FMI para reprogramar los aproximadamente 44.000 millones de dólares de deuda que contrajo el país del Cono Sur con el ente económico, por lo que los ciudadanos temen que en los próximos días sea complicado el ajuste prometido al organismo internacional. Y todo esto en medio de una inflación galopante, que por cierto, todo el tema de la inflación en Argentina lo hemos tratado en este canal, así que podéis ir a echarle un vistazo. Tenéis los links en la descripción. Pero ahora mismo parece que todo se está descontrolando. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina informaron que se alcanzó en este primer semestre del año la inflación proyectada para todo el 2022, con un acumulado del 36,2% y de un 64% desde junio de 2021 a junio de este año. De continuar el avance de la inflación al mismo ritmo, los expertos aseguran que para diciembre de este año la subida estará cerca del 80% y se convertiría en la más alta desde 1991, cuando los precios al consumidor aumentaron un 84%. Entre los sectores más afectados por la subida de precios están la vivienda, la salud, el agua, los alimentos, electricidad y otros combustibles por el aumento de las tarifas en los servicios básicos. Como dijimos, la historia de la moneda argentina es una montaña rusa. Actualmente la moneda atraviesa fuertes presiones a pesar de la vigencia desde 2019 de un control de cambios que se ha venido endureciendo con el pasar del tiempo. Hace poco el cambio oficial fue 135 pesos por dólar, pero en el mercado negro se llegó a cotizar en 290 pesos por dólar. Los números seguramente ya han cambiado. Ante esta incertidumbre, los argentinos se volcaron a llenar los carritos en los supermercados y a comprar electrodomésticos. Hasta ahora, los controles de precios aplicados de forma reiterada por el gobierno en alimentos y otros artículos necesarios no han surtido efecto, y la culpa se le suele echar a las maniobras especulativas de los empresarios que suben los precios tan pronto como suben sus costes de producción. Y la situación económica actual no está ayudando en absoluto. Si bien Argentina puede verse beneficiada de la subida de precios de muchos cereales, tiene también su parte negativa. El conflicto también encareció las importaciones de fertilizantes y combustibles, insumos esenciales para el campo. Argentina importa el 60% de los fertilizantes que consume y el 15% proviene de Rusia. Como hemos visto, la inflación disparada que hay actualmente está empezando a generar muchas tensiones dentro de las economías. En este vídeo solo hemos comentado 3 países, pero a lo largo del mundo hay otros que están sufriendo las nefastas consecuencias de una elevada inflación y un aumento de las tensiones. Estos días se han iniciado múltiples protestas en muchos países de Europa, como Francia o Italia, por exactamente el mismo motivo: el incremento del precio de la energía causada principalmente por la guerra. Por eso es importante mantener a raya la inflación. El pueblo tiene un aguante limitado y en estos escenarios es donde podemos ver surgir movimientos radicales que dicen querer acabar con esta situación. Y seguramente muchos ya sabréis qué desenlace podría tener eso. Y hasta aquí el pequeño informe de hoy. Gracias por vernos
un día más, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, suscribiros, un like se agradece y nos vemos en el próximo vídeo.